En esta presentación vamos a explicar las fichas de funciones. Son una herramienta para la integración del personal en la organización, es decir, nos ayudan, son la base para la gestión del talento humano de la empresa. Objetivos entonces en esta clase, debemos lograr comprender y aplicar los diferentes tipos, clasificaciones y niveles de las competencias. Además, vamos a realizar una adecuada descripción de los puestos de trabajo y vamos a comprender la utilidad de las fichas para posteriormente elaborar las fichas de funciones para los cargos de una organización. El contenido que vamos a trabajar son primero las definiciones, luego vamos a ver todo el contenido que debe tener las fichas de funciones y vamos a terminar con un ejemplo donde se plasma todo lo que hemos explicado en principio. Veamos las definiciones básicas que deberíamos manejar para trabajar con el tema de las fichas de funciones. Para empezar, función. En un contexto laboral, una función es el conjunto de actividades particulares que realiza una persona o un cargo del sistema organizacional. Recordemos la terminología. Teníamos tarea, actividad, proceso y sistema en la gestión por procesos. Entonces, cuando hablamos de funciones, hablamos específicamente de las actividades y esas tareas dentro de esas actividades que realiza o están a cargo de una persona que tiene una responsabilidad en la organización. La capacidad. La capacidad es el conjunto de habilidades que posibilita la articulación de saberes para actuar e interactuar en determinadas situaciones, logrando siempre determinados resultados. Normalmente surge del entrenamiento y del aprendizaje, la capacidad de hacer algo. La aptitud. La aptitud es la predisposición natural. Nacemos con ciertas aptitudes para ejercer o desempeñar determinada tarea, función, etc. La habilidad. La habilidad es el potencial innato que el ser humano tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas. También son destrezas adquiridas con los conocimientos y las prácticas, la práctica, el ensayo que nosotros hacemos. Es el background de la persona. Finalmente, la destreza es el conjunto de habilidades prácticas vinculadas a las tareas concretas en las que se ponen en juego los sentidos. Ahora, estas definiciones son las definiciones de Sengye, un experto en gestión del talento humano. No obstante, si ustedes buscan en la bibliografía, pues hay definiciones diversas. No obstante, no son contrapuestas, no son opuestas. Podrían ser quizás en todo caso complementarias a estas. Continuando con las definiciones, hablamos también de la actitud. La actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa e interactúa con su entorno. Es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual. Entonces es la forma como nosotros decidimos adaptarnos a las situaciones que nos rodean. Luego tenemos la competencia laboral. La competencia laboral es una capacidad efectiva porque es real y demostrada para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral identificada claramente en un ámbito concreto de la organización. Me refiero a que no necesariamente una competencia que te haga capaz en una área de la organización te va a hacer capaz en otra área de la organización. Es posible que tus competencias sean solo para un proceso de la empresa y no sean para otro proceso de la empresa. Por eso nos dice en un ámbito productivo concreto. Las competencias abarcan conocimientos, es decir, el saber, lo que uno sabe, las actitudes, el saber ser o el ser, y las habilidades que son el hacer de un individuo. Entonces, las competencias tienen tres dimensiones: el saber, el hacer y el ser de una persona. Por lo tanto, hay una definición bastante sencilla de competencia que dice es un saber hacer con el comportamiento adecuado. Los tipos de competencias. A pesar de la gran cantidad de definiciones que hay en la literatura de la gestión del talento humano,
vamos a concretar dos tipos de competencias, que son las competencias conductuales, las relacionadas con el comportamiento de las personas, con sus habilidades y con las conductas que explican desempeños superiores en el ámbito laboral. Y luego tenemos las competencias técnicas. Estas son denominadas con frecuencia competencias funcionales, es decir, aquellas requeridas para desempeñar las actividades específicas que componen su función laboral. Esto evidentemente según los estándares de calidad esperados en cuanto a su trabajo y en un sector productivo concreto. Las categorías de las competencias. Señala las siguientes y propone las siguientes categorías. Para las competencias conductuales. Primera categoría, acción y obtención de resultados. Aquí vamos a tener varias competencias orientadas hacia la acción, dirigidas hacia el cumplimiento de las tareas para atender a las personas. Tenemos otra categoría de competencias conductuales que es la ayuda y el servicio a las personas. Esta categoría engloba aquellas competencias que intentan comprender las necesidades e intereses de los demás y buscar su satisfacción. Entonces, esto implica una gran necesidad de poder y de afiliación más que otras categorías. Por ejemplo, este tipo de categorías les pediríamos a los trabajadores que van a estar en puestos de contacto con los clientes. Luego, impacto e influencia. Aquí vamos a agrupar las competencias que tienen que ver con los esfuerzos que se pueden hacer para influir en los demás. Este tipo de competencias les pediremos a aquellos que tienen que gestionar equipos de trabajo, trabajar con muchas personas. Entonces, en todas las competencias de este tipo, las intenciones y las acciones que son positivas son socializables, es decir, sirven para generar un bien o por lo menos no perjudicar. Y buscamos ese tipo de influencia, una influencia positiva. Continuando con la clasificación, tenemos las competencias de gestión. Estas competencias expresan la intención de provocar un cierto efecto concreto. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Para gestionar hay que planificar, hay que organizar, hay que integrar, hay que dirigir y controlar. Y esas competencias se agrupan en esta categoría. Otra categoría es la categoría cognitiva. Estas son como la versión intelectual de las competencias. Se trata de trabajo individual para entender determinadas situaciones, tareas, problemas, oportunidades o determinada área o cuerpo de conocimiento. Luego tenemos la efectividad personal. En esta categoría tenemos algunos aspectos de la madurez personal en relación a los demás y al trabajo. Estas competencias controlan la efectividad del rendimiento individual. Cuando este rendimiento se halla en una situación ambiental de presiones y dificultades. Entonces, en cargos que manejan alto nivel de presión, trabajamos y les pedimos este tipo de competencia conductual. Los niveles de las competencias. Es necesario trabajar con alguna escala en cuanto a los niveles de las competencias porque no a todos los cargos se les va a pedir el mismo nivel en cualquier competencia. No se le puede pedir a alguien que está en un cargo operativo el mismo nivel de competencia que alguien que está en un nivel estratégico de la organización. Por lo tanto, vamos a trabajar con una escala que va desde nulo, un nivel 0, hasta un nivel máximo de expertise en la competencia evaluada y vamos a trabajar con una escala del 0 a 4. Todo esto que les estoy explicando en cuanto a las categorías, los niveles e incluso las definiciones de las competencias se encuentran en el diccionario de competencias que se les entrega como recurso adicional. Las fichas de funciones. Una ficha de función es un documento que describe un puesto, un cargo de la organización. La descripción de los puestos es necesaria para realizar
la selección de personal, desde el reclutamiento, la selección, la formación de los futuros trabajadores. Además, es un referente a la hora de establecer todo el sistema de incentivos, los salarios que merece cada cargo en función de las responsabilidades y todo lo que se solicita a esa persona que va a ocupar ese cargo. Entonces, una ficha de función es un documento que describe perfectamente un cargo de la organización. Ahora, el hacer una ficha de función se trata de una tarea en la que se pretenden enumerar todas aquellas particularidades, funciones, responsabilidades y características que conforman un puesto de trabajo y que lo colocan en una categoría en el organigrama de la organización. Mediante la descripción de los puestos, de los cargos en las fichas de funciones, nosotros podemos dar respuesta a ¿qué cosa hace la persona? Exactamente cuáles son sus funciones. ¿Por qué hace eso y bajo qué consideraciones? Esto permite delimitar las obligaciones, las tareas, las atribuciones, las responsabilidades de cada cargo. Y el compendio de todas las fichas de funciones de la empresa es el manual de funciones de la empresa. Entonces, si yo en mi organigrama tengo 15 cargos, yo debería tener 15 fichas de funciones y cuando las uno, estas 15 fichas se convierten en el manual de funciones de la empresa. Ahora, toda la empresa debe decidir qué competencias desea desarrollar en el personal. ¿Por qué? ¿Qué es una competencia? Un saber hacer con el comportamiento adecuado. Yo no le puedo pedir las mismas competencias a alguien que va a trabajar en mantenimiento que a alguien que va a trabajar en distribución. Estoy hablando principalmente de las competencias conductuales que tienen que ver con su comportamiento. Entonces, es importante definir qué competencias vamos a pedir a nuestros trabajadores. La empresa, de acuerdo con su sistema de valores, debe tener competencias transversales. Por ejemplo, gestión de recursos es una competencia. Luego, identificación con la organización es otro tipo de competencia. Luego, también podríamos hablar de competencias las relacionadas con la obtención de resultados, las cognitivas, las relacionadas con la afectividad personal. Uno tiene que decidir como organización cuáles son de estas las que quiero que cada uno de mis trabajadores tengan en la organización. Y esas competencias se les va a pedir o van a estar en todas las fichas de funciones de mi empresa. Imagínense, una empresa innovadora, una empresa de tecnología. ¿Qué competencias sería interesante pedir a todos los que vengan a esta organización? La creatividad. La creatividad es una competencia de la clasificación de acción y obtención de resultados. Esto, como les digo, ustedes pueden revisar en el diccionario de competencias que se les entrega. Entonces, se puede pedir esta creatividad a cada uno de los cargos de la organización. Ustedes tienen que decidir. No obstante, no se recomienda tener en las fichas demasiadas competencias. Por ejemplo, en un puesto operativo que no tenga mucha responsabilidad de la base de la organización, se le puede pedir hasta 5 competencias. Esa ficha de función podría tener hasta 5 competencias, mientras que fichas de función que sean de gerentes, directivos de la organización, deberían tener por lo menos 10 competencias. ¿Por qué? Porque es lo lógico que el personal que va a tomar decisiones, que van a dirigir a toda la organización, tengan mayor nivel de competencia y mayor número de competencias. Tener un manual y las fichas de funciones de cada cargo de mi empresa, a mí me sirve para establecer perfectamente la estructura de mi organización, reflejando líneas de autoridad, de comunicación, responsabilidad, etc. Luego me sirve para guiar el reclutamiento. Cuando yo esté redactando una oferta de trabajo para ocupar un cargo en mi empresa, esto se hace utilizando como base la ficha de función de ese cargo. Luego, para guiar la selección, una vez que he reclutado a las personas, tengo 40 postulantes, ahora tengo que elegir a uno solo. La selección de esta persona se hace comparando su hoja de vida, su currículum, sus documentos y las evaluaciones que se hace a estas personas
y ver cuál de estas personas en función de esto se ajusta mejor a lo que se solicita en la ficha de función. Las fichas también nos sirven para guiar la educación y la formación de mis trabajadores, ya que en las fichas se pone muy claras las exigencias que tiene que cumplir una persona para ocupar ese cargo. Entonces, la educación, el nivel de formación y las competencias quedan claramente establecidas en la ficha y a mí me ayudan a desarrollar un buen plan de formación de tal manera que la persona, con toda su experiencia, su educación y su conocimiento, coincida perfectamente con lo que le pedimos en la ficha. Y esto quizás no se dé en un primer momento como en la selección, sino que a lo largo del tiempo tiene que haber una perfecta coincidencia entre la persona que ocupa el cargo y todo lo que se le pide, todas las características de esta persona con lo que se solicita para ese cargo en la ficha de función. La ficha también nos sirve para guiar la evaluación en cuanto a brechas, porque como acabamos de decir, cuando una persona entra y es seleccionada a un cargo, no necesariamente su formación, su educación y sus competencias coinciden perfectamente con la ficha, sino que de los otros 40 postulantes era el que mejor coincidía y por eso fue seleccionado. Entonces hay una brecha entre lo que la persona es y lo que el cargo precisa. Una brecha idealmente pequeña, pero que nosotros debemos cerrar a través de formación, a través de capacitación, toma de conciencia, etc. La ficha también nos sirve para guiar y valorar el desempeño de las personas, ya que la ficha contiene las funciones y las responsabilidades de un puesto, entonces se convierte en un punto de partida para diseñar nuestro sistema de evaluación del rendimiento de las personas. Y esto facilita el establecimiento de parámetros que permitan evaluar si la persona está obteniendo el rendimiento que se esperaba de acuerdo con lo establecido en su ficha. Por lo tanto, la ficha también nos ayuda a valorar los puestos de trabajo, ya que en la ficha ponemos de manifiesto cuáles son, por ejemplo, cuál es la problemática de un puesto, los principales obstáculos, los principales puntos más complicados de un cargo. Además, es importante también el tema de autonomía. En la ficha también se muestra en qué cosas tiene autonomía un cargo y para qué cosas tiene que consultar. Se muestran las responsabilidades sociales, económicas que tienen los diferentes cargos. Entonces, así podemos valorar de tal manera que se mantenga una equidad interna en cuanto al pago de sueldos y salarios, de acuerdo a lo que dicen sus fichas. Nos sirve también la ficha para guiar los requerimientos en materia de seguridad, higiene y también en los temas ambientales, porque las fichas plasman los principales riesgos que tiene que asumir en un determinado cargo, riesgos laborales, riesgos ambientales, y es esto que debemos reconocer nosotros también al momento de pensar en el salario que va a venir vinculado con un cargo en la empresa. Finalmente, las fichas nos ayudan a establecer los planes de carrera. Habíamos dicho que las brechas entre lo que la persona es y lo que debería ser de acuerdo con la ficha de función se cierran con formación, se cierran con capacitación. Una vez que el trabajador se ajusta perfectamente a su ficha, el trabajador deja de capacitarse, no, sino que ahí es donde el trabajador empieza a pensar en posibles ascensos y alternativas que pueda tener dentro de la misma organización de otros cargos. Se supone que las fichas de función de otros cargos con mayor jerarquía pedirán mayor nivel de competencia, mayor número de competencias. Entonces el trabajador empieza a perfilarse hacia determinados cargos para posibles ascensos dentro de la empresa. El contenido de las fichas de funciones. Un primer punto, una primera área de las fichas de funciones es la identificación del puesto de trabajo. A ver, este es el primer punto y debemos dejar en claro cuál es el nombre del cargo dentro de la organización. Si nosotros vemos los videos de organigramas, ahí se establece cuál es la terminología que se maneja para los diferentes cargos de la empresa. Ese nombre es el que debemos colocar acá. ¿Qué cargo
de qué cargo estamos hablando, esta ficha a qué cargo corresponde. Luego ponemos el departamento y el proceso. Podemos poner área o proceso. Ponemos departamento porque estamos hablando de organigramas tradicionales. Entonces, si hablamos de otro tipo de organigrama matricial, por ejemplo, podemos hablar de un modelo orgánico, pondríamos área y proceso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el departamento o área lo sacamos del organigrama. Es decir, este cargo de la empresa, ¿con qué área o departamento de la organización está relacionado? ¿A qué área de la empresa pertenece? Y luego, cuando hablamos del proceso, decimos, este cargo que yo estoy describiendo en esta ficha, ¿a qué proceso pertenece? ¿Con qué proceso se relaciona más? Y eso es lo que vamos a apuntar. Segundo punto en el organigrama, las dimensiones del puesto. Aquí de lo que se trata es de definir en el organigrama, vamos a dibujar el organigrama y vamos a pintar exactamente de qué cargo es esta ficha, para que quede muy claro. Luego hablamos de la dependencia directa de. Si nosotros vemos un organigrama, lo que vamos a ver son bloques y bloques interconectados con líneas. Entonces, un cargo está bajo la responsabilidad del cargo que esté inmediatamente superior de él. Él va a ser su superior, el que esté arriba, el cargo que esté arriba y el que va a estar vinculado con una línea continua. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, yo que sé, gerente comercial, este va a estar bajo el cargo de el director, del gerente general de la organización. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la figura del organigrama, tenemos una línea continua que relaciona ese cargo que estoy describiendo con la ficha con otro que está inmediatamente encima de él. Lo mismo pasa con los puestos a su cargo. Son los bloques que están inmediatamente debajo de mi bloque y están relacionados con una línea continua. La misión del puesto, el punto 3. La misión del puesto debe dejar clara tres cosas. Cada puesto, cada cargo de la empresa tiene una misión, una razón de ser. Primero, la acción. Se refiere a qué es lo que hace este cargo. Luego, el campo sobre el que lleva a cabo la acción, es decir, el alcance, dónde hace. Y finalmente, la consecuencia de la acción, para qué hace. No se preocupen que vamos a ver a continuación, un poquito más adelante, un ejemplo. Punto 4 de las fichas, la finalidad o las funciones básicas. Aquí de lo que se trata es de describir las funciones que va a realizar este cargo. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, no obstante, funciones, ¿ya? No obstante, se recomienda lo mismo que con las competencias. Reducir a 3 funciones básicas o 4 funciones básicas, 5 máximo. Ahora vamos a enumerar, es recomendable enumerar estas funciones para que sea más fácil identificar luego qué actividades corresponden a cada función. Documentación que aplica, punto 5 de la ficha. Aquí se describe la documentación que aplica a cada una de las actividades o tareas que va a realizar dentro de sus funciones. Podríamos hablar, por ejemplo, de procedimientos. Procedimientos que este cargo va a utilizar de manera constante, de manera permanente y son importantes para este cargo. Procedimientos instructivos, incluso podríamos hablar de leyes o algún tipo de reglamentación, de normas que va a utilizar este cargo para realizar sus funciones. Punto 6 de la ficha, la naturaleza del puesto. Aquí de lo que se trata es de definir las particularidades de cada puesto. ¿Qué puntos tengo acá? Tengo el entorno del puesto de trabajo. Aquí lo que se realiza es una descripción del puesto de trabajo dentro de la estructura de la empresa, haciendo mención a quién reporta este puesto, a quiénes le reportan a él, en relación a el proceso donde está ubicado, con quién tiene que comunicarse. Por ejemplo, si estoy hablando del proceso de diseño, el proceso de diseño es el proveedor interno de producción. Entonces, este cargo
trabajará, si es el responsable de la ficha del responsable de diseño, trabajará como proveedor interno de producción y será el cliente interno del proceso comercial. Entonces se hace la descripción de todo lo que rodea al puesto, es decir, a quién rinde cuentas, quién le rinde cuentas a él y quiénes son sus clientes y proveedores internos si hablamos de los procesos. Siguiente punto, recursos materiales que le ofrece la empresa. Cuando un trabajador entra a la organización, este no puede estar colocado a su suerte en cualquier lugar, sino que tiene que haber una serie de recursos que la empresa le ofrezca. Estamos hablando, por ejemplo, de computadora, estamos hablando de algún tipo de recurso para logística, dependiendo cuál sea el cargo que estoy describiendo. Entonces, ¿qué recursos debe ofrecerle la organización? Luego, la problemática del puesto. A eso ya lo habíamos mencionado. Y vamos a ver, en este puesto puede haber problemáticas que sean más de tipo técnico, humano, económico, de planificación. Nosotros tenemos que destacar aquí qué es lo complicado de este puesto para luego valorar adecuadamente y escoger también a la persona adecuada. Dentro del mismo punto tenemos la autonomía en la toma de decisiones. Esto es importante porque puede ser que uno entre a un puesto de trabajo y piensa que puede tomar ciertas decisiones. No obstante, gracias a este punto en la ficha va a tener claro qué decisiones puede tomar de manera autónoma y para qué decisiones tiene que consultar y con quién debe consultar. Luego, hablamos de los riesgos que afectan al puesto de trabajo. Podemos hablar de riesgos laborales o riesgos ambientales. Y este punto nos ayuda a nosotros, habíamos dicho desde el principio, a reconocer adecuadamente el nivel de riesgo que está soportando una persona que está ocupando un cargo en la empresa. Tiempo de formación y su responsable. Cuando una persona entra a un cargo, no entra directamente a ejercer las funciones, sino que pasa por un tiempo de formación. Entonces, en este apartado se define cuánto tiempo esta persona va a ser sujeta de formación y quién le va a formar durante este tiempo. Seguimos dentro del mismo punto. Responsabilidades. Aquí vamos a detallar los diferentes tipos de responsabilidad que asume ese cargo. Responsabilidades económicas, cuando por ejemplo maneja algún presupuesto, entonces eso tiene que quedar claro acá. Responsabilidades materiales, en relación a los bienes que se le ha entregado y que tiene que conservar en buenas condiciones. En relación a, por ejemplo, un encargado de control de calidad. Normalmente está a cargo de los equipos de medición, equipos de seguimiento y medición que suelen tener un costo muy alto en la organización. Entonces, estas responsabilidades materiales bien definidas nos ayudan a nosotros a valorar ese puesto de trabajo y a valorar el tipo de responsabilidad que está asumiendo el que va a ocupar este cargo, por ejemplo, del encargado de control. Luego, las responsabilidades sociales. Aunque las personas no nos agraden, dentro de un entorno laboral nosotros tenemos la responsabilidad de tener relaciones armoniosas con determinadas personas y eso es lo que se establece aquí. Relaciones, responsabilidades sociales no solo dentro de la organización, sino también con stakeholders que están fuera de la organización, que pueden ser clientes, pueden ser medios de comunicación. Eso también se establece aquí para luego valorarlo al momento de definir la compensación salarial que le corresponde a cada puesto. Complementando lo anterior, se habla también de las relaciones humanas. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Se señalan las personas con las que este cargo se relaciona de manera más habitual, especificando además por qué se relaciona con esas personas. Luego, hablamos del entorno físico de trabajo. Aquí se refiere a las condiciones en las que el ocupante debe realizar sus funciones. Hablamos del espacio físico, la iluminación, la temperatura en la cual esta persona va a desarrollar su labor. Seguimos con el punto 7. Entonces, este punto es de requisitos del puesto. Y aquí es donde se describen las características que la persona debe tener para ocupar este puesto. Hablemos de primer punto, que son las competencias conductuales. De acuerdo con el diccionario de competencias, nosotros vamos a escoger cuáles son las competencias que este cargo
competencias conductuales que este cargo debería tener, que la persona que ocupe este cargo debería tener, considerando aquí lo que ya explicamos de las competencias transversales. Es decir, si hablamos de un puesto operativo, serán 5 competencias y 2 serían transversales, es decir, nos quedarían 3 para escoger nosotros y decidir cuáles son las características y los comportamientos principales que necesitamos para este cargo en concreto. Seguimos con las competencias técnicas ahora. En este apartado se incluyen los conocimientos referentes a idiomas, herramientas informáticas, y en el diccionario de competencias que se les entrega, ahí se definen 3 niveles de idioma, bajo, medio o alto para el idioma escrito, hablado o leído. Esto se debe decidir con muy buen criterio, ya que, por ejemplo, un encargado de mantenimiento debería leer perfectamente inglés. Un encargado de producción, un encargado de control de calidad debería leer perfectamente inglés porque los equipos llegan con manuales en inglés. Mientras que un responsable, por ejemplo, de comercialización, un responsable de compras, según cuál sea el negocio de la empresa, debería poder hablar perfecto quechua, por ejemplo. No necesariamente tendrá que escribir perfectamente quechua, pero tendrá que hablarlo. Lo mismo en el encargado de mantenimiento o el encargado de producción y control. No necesariamente tendrá que hablar inglés, pero debe leer perfectamente el inglés. No nos olvidemos que si nosotros queremos pedir todo, luego tenemos que pagar eso. Entonces hay que escoger esto con muy buen criterio. Una segunda tabla, igual aquí en la evaluación, evaluación de las competencias técnicas, nos habla de todas las herramientas informáticas y nos habla con un nivel a nivel de usuario, nos habla a nivel experto. Entonces nosotros tenemos que definir qué herramientas informáticas necesita controlar, necesita manejar cada cargo. Formación académica. En este apartado se debe indicar el nivel de especialidad de estudios académicos mínimo para optar a este cargo. Hay que diferenciar algo. Cuando hablamos de formación académica, estamos hablando de educación reglada. Empieza con la licenciatura, luego está la especialidad, la maestría y el doctorado. Entonces, de estos grados académicos hay que escoger el mínimo necesario para colocarlo en la ficha. ¿Qué es lo que mínimo necesita ser como grado académico esta persona? Y evidentemente esto se respalda luego con los títulos que pueda tener la persona. Luego, los conocimientos específicos. Aquí podemos tener simposios, talleres, podemos tener conferencias, podemos tener cualquier tipo de conversatorio, incluso que esté certificado y que demuestre conocimiento específico que no necesariamente sea con algún tipo de respaldo académico serio, en el sentido que no se necesita necesariamente la universidad para dar ese tipo de certificados. Entonces, conocimientos específicos me pueden pedir, por ejemplo, en relación a ventas, en relación a operación de determinado tipo de equipo. Esos serían conocimientos específicos. Luego tenemos componentes físicos requeridos. Aquí hablamos, por ejemplo, de el término de la buena presencia, que en los últimos tiempos, con temas de discriminación, ha sido cambiado este término por uno que es más apropiado y es presencia impecable o presentación impecable. Es decir, la persona que ocupa este cargo además tiene que tener una presentación impecable porque va a ser la imagen de la organización ante los posibles clientes, ante los posibles socios, financiadores, etc. O por el contrario, un encargado de operación de equipo, de planta, no necesita tener una presencia impecable. Entonces, simplemente estos espacios se dejan en blanco. Componentes psíquicos requeridos. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, la buena memoria, la capacidad memorística, trabajo bajo presión. Se habla de componentes psicológicos requeridos para este cargo.
También tenemos aquí la experiencia profesional. Este punto nos habla de una experiencia profesional previa en general. Es decir, experiencia previa necesaria para que una persona pueda desempeñarse adecuadamente en este cargo, tomando en cuenta la experiencia desde su profesionalización y el primer empleo hasta el último empleo certificado. Esto tiene que ver con una experiencia en general. Como complemento a eso, tenemos la experiencia profesional previa en el puesto. Esto quiere decir que vamos a determinar un tiempo de experiencia necesario en el mismo cargo que yo estoy pidiendo dentro de mi organización. Si yo necesito un encargado de diseño, puedo pedir como experiencia profesional previa en el puesto a alguien que haya sido encargado de diseño en otra organización durante X tiempo. Entonces, esta es la experiencia profesional en el puesto, más específico. Luego tenemos los recursos de los que debe disponer. Por ejemplo, hablamos de, pasaporte para alguien que va a viajar, permiso para conducir para alguien que va a conducir coches, podríamos pedirle que tenga su propio celular, depende del tipo de cargo. Es posible que nosotros demandemos como organización que esta persona cuente con determinados recursos y eso se anota en este apartado. Finalmente, en el apartado 8 de la ficha, tenemos las observaciones. Aquí vamos a colocar cualquier información relevante del puesto que no haya sido puesta en otro lugar, que no tenga espacio en otro lugar de la ficha. Por ejemplo, podríamos colocar que la persona no utilice marcapaso. Entonces puede ser para alguien que trabaje en planta algo relevante y esto se debe colocar en la ficha. Muy bien. Ahora, ¿quién elabora las fichas? Debe haber alguien encargado de la elaboración, la revisión, la aprobación y la transcripción de estas fichas. Si nos fijamos en esta tabla, cuando hablamos de la elaboración de la ficha, el responsable debería ser el responsable de la actividad, del proceso o del área. Luego, la revisión se debería realizar con el propietario del proceso. Es decir, quien elabora, si tiene la competencia suficiente, debería elaborar el mismo que está realizando la función. Y luego esta ficha debería ser revisada por su superior o el propietario del proceso en el cual está trabajando esta persona. Luego, hablamos de una aprobación que debería realizarse el encargado de GTH de la empresa. Evidentemente, temas de transcripción podría realizarlo el auxiliar de GTH y la entrega debería realizarla el encargado de gestión del talento humano a cada uno de los trabajadores que deben aceptar estas fichas donde está plasmado todo lo que implica a su puesto de trabajo. Aquí un caso particular, si se tratara de la ficha de un propietario de proceso, pues el propietario de proceso elabora la ficha y el que revisa, que siempre es bueno que sea otra persona, podría ser el director de la organización. Muy bien, veamos ahora el ejemplo de una ficha de función. Como habíamos dicho, primer apartado 1.1, el puesto de trabajo con el nombre del puesto. 1.2, el departamento de proceso. Esta ficha es elaborada para el responsable comercial de la organización. Entonces, pertenece en el 1.2 al departamento comercial y al proceso comercial. Luego, pasamos a las dimensiones del puesto. En estas dimensiones, es el punto 2 de las fichas. El 2.1 es el organigrama que habíamos dicho tiene que pintar el cargo que estamos describiendo. Luego, el punto 2.2, que es la dependencia directa. Este cargo, ¿de quién depende? En este caso, de la gerencia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, como habíamos indicado, la línea continua hacia qué cargo le lleva, cuál es el cargo que está arriba. Y en este caso, la gerencia. Puestos a su cargo. Personas, en este ejemplo, dice, pues sí, hay puestos a su cargo, punto 2.3. ¿Y cuántas personas son? Directas, 8.
¿A qué se refiere con la dependencia directa? Que esto no lo hemos explicado. La dependencia directa serán aquellos que estén directamente comunicados con el cargo hacia abajo, en la línea continua. En otras palabras, quienes están inmediatamente debajo de él, conectados con una línea continua. Esos son dependientes directos. Y dependientes indirectos son aquellos que están por debajo de ese primer nivel. Fíjense en este ejemplo. En el caso del gerente, viendo la figura de este organigrama, tiene bajo su dependencia directa a 5 cargos de la organización y bajo su dependencia indirecta a todos los demás cargos de la empresa. Entonces, esa es la diferencia entre dependencia directa e indirecta. La misión del puesto. Responsabilizarse por las acciones comerciales de toda la organización para el logro de los objetivos de la empresa. Entonces aquí queda muy claro qué es lo que hace, es decir, responsabilizarse por las acciones comerciales. ¿En qué ámbito hace? En toda la organización. ¿Y para qué? Para el logro de los objetivos de la organización. Ese es el punto 3, entonces, la misión del puesto. Punto 4, funciones básicas. ¿Qué funciones va a realizar este cargo? Función A, llevar adelante la gestión comercial de la organización. Función B, dirigir las acciones de los vendedores de la organización. Punto 5, documentación que aplica. Para la función A, ahí vamos a describir procedimiento de gestión comercial, instructivo de atención a reclamaciones, instructivo para elaboración de planes de marketing, toda la documentación que va a servir de apoyo para la función A, que es llevar adelante la gestión comercial. Luego, en el punto 5, función B. ¿Qué documentos utiliza para cumplir con la función B? Pues utiliza instructivos, utiliza algún tipo de normativa, si aplica alguna ley, algún reglamento, es aquí donde se coloca en el punto 5. Punto 6 de la ficha, naturaleza del puesto. Habíamos dicho 6.1 es el entorno. Este cargo de gerente comercial o responsable comercial reporta a la gerencia, gestiona hacia arriba, entonces reporta a la gerencia, hacia abajo, gestiona a los comerciales y hacia los costados, trabaja en continua relación como proveedor con planificación, es decir, comercial, le pasa los pedidos a planificación de la producción y aquí podríamos mencionar también que trabaja en relación directa con los clientes externos de la empresa. Punto 6.2. Recursos materiales que la empresa le debe ofrecer. Hablamos de despacho con ordenador, sobremesa, silla, mesa, teléfono. Aquí debemos colocar lo necesario para que la persona cumpla con sus funciones. 6.3. La problemática del puesto. ¿Cuáles son los problemas que este puesto tiene que sobrellevar? Veamos, se debe coordinar las acciones de todo el equipo comercial, haciéndose responsable por los resultados y el cumplimiento de objetivos, porque nosotros imaginemos en un área comercial, ¿será que alguna vez los objetivos de venta van a ir hacia abajo? No, siempre van a ir hacia arriba, y este responsable es el que está a cargo de eso. Se trabaja bajo mucha presión ante los objetivos establecidos y también ante las reclamaciones de los clientes, porque si un cliente no queda satisfecho y está muy insatisfecho, esta reclamación va a llegar hasta el gerente o el responsable comercial y él lo tiene que solucionar. Luego, se debe funcionar como vínculo entre los intereses de los comerciales, es decir, de los vendedores y la gerencia, solucionando conflictos. Finalmente, se debe coordinar el logro de objetivos comerciales y de producción, porque uno puede vender cualquier cosa, pero ¿y qué es lo que producción y planificación de la producción tienen que decir? ¿Verdad? Uno tiene que coordinar lo que puede vender con lo que se puede producir dentro de la empresa. Punto 6.4. Autonomía en la toma de decisiones. Este cargo tiene autonomía con respecto a la contratación y a la gestión de sus vendedores. Puede ajustar visitas, tiempos, cronogramas y presupuestos de sus vendedores. No obstante, para los clientes especiales tiene que consultar con gerencia. Aquí entonces se deja muy claro para evitar conflictos de poder. Riesgos que afectan al puesto. Punto 6.5. Aquí estamos especificando más los riesgos laborales. Y tenemos todo un detalle de los riesgos que tienen que ver con puestos de trabajo en oficina.
Esto sería diferente, por ejemplo, o habría que considerar otros aspectos si este responsable comercial además tiene que moverse a las oficinas de nuestros clientes o tiene que viajar. Entonces, eso también se debería incluir aquí. Aquí también en el 6.5 se deberían incluir los riesgos ambientales relacionados con este cargo, que quedarían bajo la responsabilidad de este cargo, que podrían afectar a este cargo. Entonces, muy importante este 6.5 apartado específicamente para riesgos que afectan a este puesto. Punto 6.6. Tiempo de formación y su responsable. En este caso, estamos hablando de un mes de formación que va a ser llevada a cabo esta formación por gerencia y el encargado del sistema de gestión de la calidad. Si su empresa tiene sistemas integrados, muchísimo mejor, porque esta capacitación inicial es muy importante cuando un trabajador entra recién a la organización. Tiene que ser capacitado en calidad, en medio ambiente y en seguridad. Punto 6.7. Responsabilidades económicas, sí. ¿Cuáles? Gestiona las comisiones del personal. Debe manejar todo el presupuesto de las comisiones de sus vendedores. Luego, sobre bienes, sí. ¿Qué bienes se le ha ofrecido? Entonces aquí relacionamos esto con los bienes que la empresa le tiene que ofrecer. Ordenadores, material de mesa, podría estar coche, podría estar equipos de medición y seguimiento, como habíamos dicho. Esto es importante para valorar el puesto de trabajo. Luego, responsabilidades sociales, sí, internas. ¿Con quién? Tiene que colaborar con tiene que haber fluidez en la coordinación de actividades entre el departamento comercial total, es decir, todos sus vendedores y el resto de la organización. Entonces, es parte de su responsabilidad que sus vendedores trabajen de manera coordinada con el resto de la organización. Y responsabilidades sociales externas también, porque este señor tiene que cuidar la satisfacción del cliente y además es posible que se tenga que hacer cargo de lo que sea el relacionamiento de la empresa con el entorno. ¿Qué quiere decir? Cuidar a los stakeholders externos. Tiene que tener una función de representación de la organización. Eso también se puede colocar aquí. Relaciones humanas. Punto 6.8. Aquí desplegamos relaciones internas y relaciones externas. ¿Y para qué son estas relaciones? Con gerencia para reportar, consultar, etc. Con planificación de la producción para coordinar, con prestación del servicio, con distribución podría ser, con mantenimiento, con logística. Aquí se detallan esas relaciones internas y luego las relaciones externas, que como habíamos dicho aquí en el segundo punto dice con los medios de comunicación, cuidando aspectos de imagen de la empresa, de la marca, etc. Entonces se detallan estas relaciones internas y externas. 6.9. El entorno físico de trabajo. Hablamos de las condiciones físicas del trabajo de esta persona. Dice, despacho con aire acondicionado, calefacción, luz natural, luz artificial, acceso, etc. No se puede poner a las personas a trabajar en condiciones que no corresponden con su nivel de responsabilidad. Luego, segundo punto, instalaciones de los clientes. Aquí está lo que les comentaba. Instalaciones, oficinas de los clientes, planta de los clientes, exposiciones, ferias, convenciones, etc. Este señor tiene que viajar mucho y esto también, hemos dicho, se debería considerar al momento de definir los riesgos laborales relacionados al cargo. Vemos ahora el punto 7, los requisitos del puesto. ¿Qué competencias se piden a este puesto? Veamos, competencias conductuales. Está pidiendo 8 competencias. Estas 8 competencias, ¿de dónde han salido? Del diccionario de competencias. ¿Y cómo se deciden? En función de las responsabilidades que tenga este cargo. ¿Qué funciones tiene que cumplir este cargo? Entonces, de acuerdo a eso, escojo las competencias que debe tener. Además, hemos dicho, lo más recomendable es que haya 2 competencias transversales. Podría ser, en este caso, una competencia transversal la orientación comercial. ¿Por qué eso? Porque somos una empresa distribuidora. Es posible. Análisis y resolución de problemas. Podría ser porque somos un bufete de abogados. Entonces, esa es una competencia transversal válida de acuerdo al tipo de negocio que estamos hablando. Muy bien.
Las competencias, como hemos explicado, tienen diferentes niveles. En este caso, los niveles van del 0 al 4, siendo 0 un nivel nulo en la competencia y siendo 4 el nivel máximo en esa competencia. Entonces nosotros en el diccionario de competencias vamos a buscar las competencias que nos interesa. En este caso, administración de recursos va a ser la competencia 1 y vamos a copiar administración de recursos, nivel, ¿qué nivel hemos pedido? Nivel 4. En el diccionario nos explica qué es el nivel 0, 1, 2, 3, 4 y nosotros escogemos uno de esos niveles que consideramos el necesario. En este caso ha decidido que es el nivel 4 y copiamos la definición. En este caso sería nivel 4 de recursos, administración de recursos, realiza una buena gestión de los recursos, obteniendo los resultados deseados de la manera más eficiente posible, además de realizar un seguimiento y control de todo el proceso. Copio entonces la definición del diccionario de competencias de acuerdo con el nivel que yo estoy solicitando. Cabe nuevamente la recomendación. Para un cargo de gerencia o dirección se puede pedir hasta 10 competencias, pero para cargos de base de la empresa, responsabilidades que son mínimas en la base de la organización, podemos pedir 3 a 5 competencias. Continuamos con el ejemplo y vemos el 7.2, competencias técnicas. Habíamos hablado del idioma y aquí está. Escrito, leído y hablado. Quechua, castellano, inglés, si yo considero necesarios más idiomas, pues aquí los voy a colocar. Y lo que habíamos recomendado, no es necesario que todos los idiomas sean controlados en escrito, leído y hablado. Evidentemente el castellano sí, pero según qué tipo de cargo sea, solamente voy a pedir hablado, solamente voy a pedir leído, según cuál sea el cargo. Luego los conocimientos en cuanto al manejo de software y de conocimientos informáticos. Estamos hablando de, por ejemplo, procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos. Todo esto podríamos resumirlo en Windows, ¿verdad? Y ponerle niveles, nulo, básico, usuario, avanzado. Ahora es posible que también hablemos de diseño de páginas web o algún software específico para el tipo de empresa con la que estoy trabajando. Eso es lo que voy a colocar acá. En la definición en cuanto a nulo, básico, usuario y avanzado también está en el diccionario de competencias. El 7.3, formación académica. A esto habíamos dicho, se respalda con los títulos universitarios. Y en este caso, licenciado en Ingeniería Industrial, licenciado en Ingeniería Comercial, depende de lo que yo estoy vendiendo. Y si voy a necesitar para vender ingenieros, pues será porque estoy vendiendo equipo, será porque soy una empresa que diseña, fabrica máquinas, ¿verdad? Tiene que ser perfectamente justificado porque nos dice en este punto 7.3 debe ser el nivel mínimo de formación académica. 7.4, conocimientos específicos. En este caso se pide marketing y ventas y como habíamos dicho, pueden ser certificados emitidos por diferente tipo de organizaciones, no necesariamente emitidos por la universidad, de simposios, cursos, talleres, conferencias a las cuales yo ya he participado en estas áreas que me están pidiendo. Componentes físicos, en este caso pide presencia impecable porque evidentemente es un responsable de área comercial y tiene que ser la imagen de la empresa. Componentes psíquicos requeridos, capacidad memorística y trabajo bajo mucha presión. Punto 7.7, experiencia profesional previa en general. Y fíjense aquí cómo define esto. Dice 3 años en un puesto relacionado con el área comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mínimo que tiene que tener de experiencia esta persona es haber trabajado 3 años antes en cualquier puesto relacionado con el área comercial, es decir, como vendedor, como director, como encargado, como responsable o simplemente auxiliar en el área comercial es válido. Luego el 7.8 tenemos experiencia profesional previa en el puesto. Es decir, que esta persona debería haber sido por lo menos un año gerente comercial, responsable comercial o encargado comercial por un año. Punto 7.9, recursos de los que debe disponer, permiso de conducir. Aquí también podríamos pedirle pasaporte, si es que va a viajar, tiene que tener un pasaporte. El punto 8, las observaciones, que en este caso no consideramos necesario utilizar ese espacio, entonces lo dejamos en blanco. Esta sería la ficha de función. ¿Cuántas fichas debo tener? Repito, debemos tener una ficha para cada bloque del organigrama.